si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde para mí. Y si alguna vez escuchas su llamada, entonces será demasiado tarde para ti también. Yo no creía en esas cosas. Un barco fantasma que navega las aguas oscuras del sur de Chile, secuestrando a los incautos que lo ven. Ridículo, pensé. Las historias que me contaban de niño no eran más que eso, cuentos. Pero lo que te voy a contar no es una historia inventada. Es real. Todo comenzó la noche que escuché su llamado. Era la noche más oscura que recuerdo. No había estrellas, y la luna se ocultaba tras un manto de nubes. El mar estaba tan calmo que parecía una extensión del cielo, un abismo sin fondo. Sentado en mi pequeño bote, esperaba que las redes trajeran algo de vida del océano. Pero no hubo nada. Solo silencio, un silencio tan profundo que dolía. Era como si el mundo mismo hubiese dejado de respirar. Las gaviotas, siempre ruidosas durante la pesca nocturna, también guardaban silencio. Un frío inexplicable, no el típico frío del sur, sino uno más profundo, me recorrió la espalda. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. No era un sonido natural. Era suave al principio, como un murmullo lejano, y luego fue creciendo. Un tintineo, como el de una campana meciéndose en la brisa marina. Pero no había viento. Todo estaba quieto. Y aún así, la campana sonaba más cerca. Casi como si estuviera dentro de mi propia cabeza, resonando en mi mente. El frío me recorrió la espina dorsal, pero intenté ignorarlo. Tal vez era una boya a la deriva, pensé. Aunque algo en mi interior me decía que no, que esto no era una boya ni un accidente. Era algo más, algo ancestral. Pero, como siempre, me aferré a la lógica. Después de todo, crecí escuchando leyendas sobre el Caleuche, pero nunca les di demasiada importancia. Eran cuentos, historias de viejos pescadores para asustar a los niños y mantenerlos alejados del mar por la noche. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, solo era una sombra en el horizonte. Podría haber sido una nube o una bruma levantada por el cambio de marea. Pero se movía demasiado rápido, y no era niebla. Poco a poco, la forma tomó consistencia, y pude distinguir el contorno de un barco. Un velero antiguo, con velas negras y cuerdas que parecían podridas. Algo en mí me decía que apartara la mirada, que no lo viera. Pero no podía. Como un idiota, me quedé mirando. Me atraía, de una forma que no puedo explicar. Como si algo me obligara a mantener mis ojos fijos en él. A medida que el barco se acercaba, el sonido de la campana se hizo más fuerte. Y fue entonces cuando las vi, figuras en la cubierta. Sombras. Eran humanas, o al menos, eso parecían. Caminaban lentamente, en fila, como si estuvieran en un trance, ajenas a todo lo que no fuera el barco. Pero no eran personas. Eran cuerpos, espectros, envueltos en una niebla espesa que parecía salir de sus propios huesos. Desde mi bote, sentí como me invadía el pánico, pero algo seguía reteniéndome, impidiéndome reaccionar. Intenté remar, pero mis brazos no respondían. Estaba congelado por el miedo, mirando cómo el barco avanzaba hacia mí sin levantar ni una ola. Era como si estuviera flotando, deslizándose sobre el agua de forma antinatural. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo escuché, una risa, suave, burlona, como si se estuvieran riendo de mí. Mi nombre, susurrado entre risas. Nicolás. Mi cuerpo entero se sacudió en una convulsión de terror. No podía haberlo imaginado. El sonido era tan claro, como si alguien estuviera susurrando justo al lado de mi oído, pero no había nadie. El pánico me inundó, y finalmente logré moverme. Los remos se hundían en el agua como si estuviera remando en arena. Cada segundo que pasaba, el barco estaba más cerca. Las figuras en la cubierta ya no estaban quietas, me miraban.
sentía sus ojos, negros y vacíos, quemando mi piel. Entonces, una mano se levantó entre ellos, señalándome. Y fue en ese momento que todo el mar a mi alrededor cambió. El agua, antes tranquila, comenzó a hervir. La calma se rompió en olas violentas que zarandeaban mi bote como si estuviera atrapado en una tormenta. Las olas golpeaban por todos lados, pero el barco seguía avanzando, imperturbable, cortando las olas como si no estuvieran allí. Lo siguiente que supe fue que algo golpeó mi bote con fuerza. Algo pesado y viscoso se enredó en las redes y tiraba hacia abajo, sumergiéndome lentamente. Miré hacia el agua. Manos. Decenas de manos pálidas emergían del océano, buscando, aferrándose a mi bote, queriendo arrastrarme. Las figuras del Caleuche no se quedaban en la cubierta, estaban aquí, en el agua, esperándome, exigiéndome que me uniera a ellas. Mis piernas estaban ya en el agua, y sentía como las manos frías, como la muerte misma, tiraban de mí hacia abajo. Grité, pero mis gritos se ahogaban en el estruendo de las olas y el tintineo incesante de la campana. El peso de las manos era insoportable. Luchaba por liberarme, pero mi fuerza era inútil. Pensé que iba a morir. O peor, pensé que iba a ser uno de ellos. Entonces, justo cuando el agua estaba a punto de tragarme por completo, el bote se soltó. Como si las manos me hubieran dejado ir. Caí hacia atrás, golpeando la madera con fuerza, y el mar volvió a calmarse. El barco, el Caleuche, estaba desapareciendo, deslizándose de nuevo hacia la oscuridad. Y con él, el sonido de la campana se desvaneció. El silencio volvió, un silencio más aterrador que cualquier ruido que pudiera haber escuchado. Pasé la siguiente hora remando como un loco, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a la orilla, me desplomé en la arena, temblando, empapado y confuso. Nadie en la aldea me creyó cuando intenté contar lo sucedido. Me miraban como si estuviera loco, y tal vez lo esté. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. No terminó esa noche. Pensé que alejarme del mar me protegería, pero estaba equivocado. Días después, comencé a notar cosas en mi casa. Huellas mojadas en el suelo que se extendían desde la puerta hasta mi cama, el sonido de la campana resonando en mis sueños, y siempre, siempre, esa risa. Nicolás. Cada noche, el sonido de la campana se acercaba más. Algunas veces la escuchaba desde el puerto, otras veces justo afuera de mi ventana. Pero siempre estaba ahí, recordándome que el Caleuche no se había ido. Que solo estaba esperando. El frío nunca se fue. Un viento gélido sopla constantemente en mi casa, incluso cuando no hay brisa afuera. Mis vecinos dicen que he cambiado. Que ya no soy el mismo. Y tal vez tengan razón, porque ya no puedo dormir sin sentir que algo está esperando por mí en la oscuridad. Algo que no me va a dejar escapar. He decidido que ya no puedo quedarme aquí. Voy a intentar escapar. Pero sé que es inútil. El Caleuche me vio. Y cuando ese barco te ve, no hay lugar donde puedas esconderte. Escribo esto porque, si alguna vez escuchas su campana en la noche, huye. No te quedes como yo, no lo mires. Porque una vez que lo ves, una vez que te llama por tu nombre, ya no eres dueño de tu destino. Las manos ya han tocado mi puerta. Esta noche es la última. Lo sé. Siento su presencia cerca, más fuerte que nunca. Ya no me esconderé. Abriré la puerta y dejaré que el Caleuche me lleve. El barco no olvida. Y ahora, soy uno de ellos.